Estar aquí. Bueno, algunos temas importantes para tratar de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se aprobó la semana pasada, la posibilidad de endeudarse o de reendeudarse. La Ciudad de Buenos Aires mantiene constantemente un nivel de deuda, pero la semana pasada se aprobó 500 millones de dólares más, 2.000 millones de pesos más. Esto, en relación al presupuesto, ¿qué porcentaje ocupa? Bueno, vos sabés que el presupuesto anual de la Ciudad de Buenos Aires es de aproximadamente 25.000 millones de pesos, con lo cual estamos hablando de menos del 10%. Por otra parte, esta es una herramienta que se utiliza mucho, que lo usan los estados nacionales y también los subnacionales, como es en este caso la Ciudad de Buenos Aires, para mejorar su posición respecto de la deuda, ¿no? Es decir, muchas veces se consigue mejor financiación en determinados momentos del mercado internacional, para hacer bajar el impacto, digamos, en la deuda, en el gasto. Y es este el caso porque de los 500 millones de dólares que se autorizan son 300 para renovar deudas, es decir, saca una deuda vieja y toma una deuda nueva, y los otros 200 para obras de infraestructura. ¿Se mejora el perfil de deuda con estos 300 millones? Se mejora el perfil de deuda, una deuda que, convengamos, viene de larga data en la Ciudad de Buenos Aires, son parte de ella los bonos tango de la época del año 2001-2002, con lo cual nosotros estamos permanentemente haciendo uso de esta herramienta, tratando de mejorar el perfil de la deuda y además tratando también de conseguir financiación para hacer obra pública, que bueno, en la Ciudad de Buenos Aires es muy necesario. La recaudación de la Ciudad de Buenos Aires es una recaudación en pesos, básicamente, tiene que ver con ingresos brutos y con otros impuestos tal vez menores como ABL, que se está queriendo modificar, pero no se sabe qué va a suceder con el dólar en los próximos meses y en los próximos 4 años. Sí, la recaudación de la ciudad es una recaudación en pesos, como bien decís. Te diría que los recursos de la ciudad, por otro lado, son recursos absolutamente propios, ¿no? Es decir, esto que puede sonar algo, digamos, común para los porteños que ya lo saben por el tema de las patentes, ingresos brutos y ABL, bien sabés que no es así en el resto del país. En el resto del país la inmensa mayoría de las provincias se financia con recursos propios y en buena medida por recursos provenientes del Tesoro Nacional, es decir, del Estado central, del Estado federal, ¿no? Buenos Aires, la ciudad no tiene esa posibilidad, la tiene en menos de un 2%, alrededor del 1,7% del presupuesto son recursos provenientes del Estado Nacional, con lo cual tenemos, digamos, que dar además otra discusión que tiene que ver con la actualización de los ingresos de nuestro presupuesto para poder ya no solo mantener el nivel de obra pública, en donde a veces tenemos que recurrir a este tipo de financiamiento, sino también para mantener los gastos corrientes que requiere mantener una ciudad funcionando, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los salarios, como pueden ser el de los docentes, el de los médicos, el de los enfermeros, tanto como el pago de servicios, como puede ser el contrato de recolección de basura, ¿no? La semana pasada se anunció algo que se había mencionado en otras gestiones, en gestiones anteriores, y en esta se concreta el anuncio, por lo menos. Tiene que ver con el traslado de sedes que están centralizadas, que están en Plaza de Mayo, más que nada, hacia la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué le va a cambiar a la ciudad? Bueno, nosotros estamos convencidos que Buenos Aires necesita una reingeniería en muchos de sus aspectos, ¿no? Así como hablamos muchas veces de la infraestructura, llámese, por ejemplo, la infraestructura vial que tiene que ver con el tránsito, también creemos que es hora de sacar el centro de la ciudad de lo que es el corredor, digamos, del centro cívico que va desde la Casa Rosada hasta el Congreso de la Nación, y para ello nosotros lo que estamos proponiendo es mudar dependencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso jefatura, digamos, el jefe de gobierno, el vicejefe, 4 ministerios y algunas otras dependencias a predios propios que se encuentran en un polígono de aproximadamente 35 hectáreas que se encuentra en el barrio de Parque Patricios, en zonas lindantes o adyacentes, por ejemplo, al neuropsiquiátrico Borda y al Moyano. ¿No se van a ocupar parte del terreno del propio Borda? En realidad no. En realidad lo que se está haciendo es, a partir de un proyecto nuevo que diseñó el Ministerio de Desarrollo Urbano, el arquitecto Daniel Chaín, lo que se está haciendo es aprovechar terrenos existentes que son del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires para localizar ahí, en este caso, un edificio de 50.000 metros cuadrados, al cual se mudarían 4 ministerios y algunas otras dependencias, y con esto nosotros lo que estamos buscando es revitalizar la zona sur, con otras acciones que ya hemos llevado a cabo, por ejemplo el Distrito Tecnológico, que abarca también zona de Parque Patricios y una parte de Pompeya, más otras dependencias ya existentes que habían sido mudadas en gobiernos anteriores, como por ejemplo el Ministerio de Justicia y Seguridad, que está en la zona de Barracas. Bueno, estas acciones más otras
lo que debieran conseguir en el mediano plazo es revitalizar la zona desde todo punto de vista. Entendí en estos últimos días que hay contactos entre el macrismo y el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, tal vez no de manera directa entre la presidenta y el jefe de gobierno, pero sí gente de confianza de ambos sectores que están dialogando, que están, digamos, manteniendo una postura bastante más cercana de la que la tuvo en los últimos años. La experiencia nuestra en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel relación entre los gobiernos, no ha sido todo lo satisfactoria que hubiéramos querido, creo que esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Me parece que una lectura de los resultados electorales en donde se ha visto tan fortalecida la posición del Ejecutivo Nacional y la posición del Ejecutivo local, tal vez amerita a que la relación mejore, pero no tanto, digamos, por la política en sí mismo, sino por los vecinos. Me parece que hay muchas obras y muchas tareas de cooperación entre los dos gobiernos que benefician. Pero, ¿y puntualmente existen estos acercamientos? A ver, yo te diría que hoy por hoy esto está más que nada limitado a la agenda legislativa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, siempre hemos tenido, por supuesto, buena relación con el bloque del kirchnerismo, y esa relación hoy está en muy buenos carriles, y estamos intentando terminar el año con una agenda de leyes que están pendientes y que son muy necesarias. Me parece un gran avance, digamos, que desde algunos sectores de la oposición se tenga esta mirada sobre este tributo. También creo que tendríamos que encontrar una manera, alguna fórmula de que esto pueda tener algún tipo de actualización automática, claro. ¿Sí? Es decir, no puede ser, digamos, que en el último ejercicio la recaudación por el impuesto a las patentes haya sido prácticamente la misma que la recaudación por alumbrado, barriga y limpieza. Eso es lo que está hablando del desfasaje del labele, y también no debiera ocurrir que cada vez que hay que actualizar la legislatura tiene que intervenir como paso ineludible, porque a veces puede ocurrir que dicha intervención legislativa no ocurra. Entonces, algún tipo de cociente, algún tipo de fórmula que, conseguida esta proporcionalidad de la que hablaba Ruanova, le permita, digamos, a este tributo actualizarse por sí solo. Bien. Y hay otro tema que se está empezando a discutir, que tal vez no sea urgente como estos, pero puede hasta ser mucho más importante, y es el que tiene que ver con los símbolos religiosos en los edificios públicos. ¿Acá va a haber una libertad de acción dentro de cada partido, o se va a votar como generalmente sucede en la mayoría de los temas, que hay partidos que tienen una posición unificada? Mira, yo hasta ahora debo decirte, al menos desde la posición del PRO, que nosotros hemos visto más la instalación externa de este tema por parte de una legisladora de la legislatura de la ciudad, que un verdadero tema de debate o discusión pública. Y creo que esto ocurre porque, digamos, si hay un distrito, una provincia, una jurisdicción en donde la libertad religiosa se ha dado como ninguna otra, ha sido la Ciudad de Buenos Aires, desde sus albores, con la llegada de los inmigrantes, la profesión de los distintos cultos, la libertad, variedad y absoluta discrecionalidad con la cual todas las religiones han profesado su culto, ha hecho de Buenos Aires un ejemplo de convivencia religiosa. Eso es cierto, pero realmente también es cierto que en cuanto a la simbología... Sí, pero yo creo que hay, te repito, digamos, creo que se ha generado una situación artificial. Me parece que no hay ningún reclamo genuino de ningún sector específico de la ciudadanía que hoy pueda decir que se ve ofendido o agraviado por la presencia de símbolos religiosos, sean católicos o de otra fe.